después Rodrigo de Maximiliano, después Lorena y equipo, y finalmente voy a presentar yo también una ponencia. Así que bueno, dicho esto, si querés empezar a grabar, Edith. Sí, ya comencé, gracias. Ah, perdón. Bueno, entonces, esto es la mesa de didáctica del proyecto 3 de esta nueva edición de las jornadas de investigación y encuentro regional sí. En este caso, el tema que nos vincula son las palabras clave, conceptos, términos y metadatos. Y en esta mesa, en esta ocasión, vamos a escuchar trabajos que se vinculan, bueno, lógicamente por el tema de la didáctica y por la reflexión sobre distintos tipos de experiencias de enseñanza, aprendizaje y reflexiones pedagógicas. Y somos todos del ámbito de la FADUO, desde distintas áreas, pero todos de la misma casa. Así que si les parece, vamos a empezar por escuchar a María de la Paz Castillo y Carolina Kogan, que en este caso va a presentar Carolina. Su ponencia es La trama conceptual en la investigación en proyecto arquitectónico, que es un paper, y ahora nos van a contar un poco en esta exposición. Dale. Pero me comparto una ventana. Bueno, sí, tanto Paz como yo damos clases en la maestría de proyecto de la UBA. Ahora ahí no sé si... ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, voy a leer así, tampoco me excedo del tiempo. Bueno, este trabajo presenta el papel de la trama teórica y la productividad de los conceptos involucrados en la investigación en proyecto. Asumimos que en el marco de una maestría, dicha investigación perseguirá un impacto teórico disciplinar, generalizable o transferible. Esperen, ahí pasó. Nuestra primera pregunta indaga sobre el lugar que ocupa la trama teórica en este tipo de investigación. Siguiendo a Inub, preferimos la idea de trama antes que la ya consolidada de marco teórico. Mientras que este refiere a una función rígida que encuadra o cerca, la idea de trama resulta más apropiada para referirnos a la fundamentación teórica en la que se vinculan perspectivas, antecedentes, autores de referencia. Sin esta trama, las preguntas de investigación perderán sentido dentro del campo disciplinar. Pero ¿cómo se construye la trama teórica cuando lo que se pretende es ensayar la productividad proyectual de categorías originales o nuevas productividades de categorías conocidas? Sostenemos que esto se logra relacionando los conceptos o categorías que se pondrán a prueba a través del proyecto, relación que puede involucrar teorías ya validadas disciplinarmente, categorías prestadas de otros campos de conocimiento, nuevas categorías, etc. Dado que la proyectación se sirve de técnicas íntimamente vinculadas a los modos de concebir la arquitectura, de la construcción de la trama teórica emergerán los mecanismos específicos para evaluar proyectualmente aquellos conceptos. Para abordar estas preguntas analizamos dos casos, los trabajos de Cecilia Salton y Luciana Lima, ambos desarrollados a nivel de plan de trabajo final en la maestría de proyecto arquitectónico de la UBA entre 2019 y 2020. El trabajo de Salton pone en juego ya desde el propio título las principales categorías o conceptos que intentará integrar teóricamente en una trama conceptual jerárquica, progresivamente inclusiva. Sostenibilidad, habitar urbano, preexistencia, regeneración, transformación, detalle arquitectónico. Esta trama se construye desde un enfoque que excede ampliamente a la arquitectura para cuestionar, desde ahí, ciertos modos de la producción arquitectónica contemporánea. La perspectiva del desarrollo sostenible se constituye en la urdimbre de base de esta trama conceptual. El hilo argumental se va construyendo entonces desde el problema macro al problema micro. Este último se constituye en el foco de la investigación en vías a operacionalizar la teoría. Estos temas se vinculan con el crecimiento desmesurado de los grandes entornos urbanos. Las estructuras obsoletas se convierten para esta investigación en el primer recurso material disponible en la ciudad contemporánea. Finalmente, la trama teórica se ciñe a lo netamente arquitectónico cuando entrecruza la perspectiva del cierre del ciclo material con aquellos recursos proyectuales que permiten atacar el problema desde la lógica del detalle. En resumen, Salton despliega una articulación jerarquizada de temas que se traslada de la escala ambiental hacia la arquitectónica en correspondencia con las problemáticas inherentes a cada una de ellas.
la dimensión ambiental y la sostenibilidad, la dimensión urbana y la operación sobre la preexistencia, y la dimensión material y los modos de producción. Por su parte, Lima teje un entramado teórico denso que hilvana una serie de conceptos y tradiciones disciplinares, ciertos discursos sobre el territorio, y una posición que, en consonancia con la llamada cuarta ola feminista, cuestiona formatos hegemónicos de pensamiento. Como en el caso anterior, Lima anuncia en el título las principales nociones que fundamentan su investigación. Su trabajo se enmarca en una tradición proyectual que, aunque no es hegemónica, sí se reconoce con nitidez, aquella vinculada a las prácticas proyectuales participativas de los años 60 y 70. El recorrido por estos antecedentes y por referentes más contemporáneos le permite validar y fijar con claridad una posición que se diferencia de los abordajes proyectuales más tradicionales, basados en la destreza individual y en un rol jerárquico del arquitecto. A su vez, Lima avanza sobre los conceptos más sustanciales con los que se propone trabajar: las arquitecturas de la demora, proximidad y cuidados. Una serie de nociones más ambiguas que será entonces necesario definir con precisión. Recurriendo a un corpus teórico amplio y denso, estas categorías se presentan en estrecho vínculo con la idea de territorios intersticiales en resistencia. Es ahí donde el enfoque se vuelve más innovador. La imagen que más describe este entramado teórico es el de una constelación, una serie de nudos distribuidos en el espacio sin un orden jerárquico. Desde cada uno de ellos se tejen hilos en varias direcciones que los conectan con otros. Por último, quisiéramos señalar que, a menos que la investigación se vincule exclusivamente a problemas de proyecto, las tramas conceptuales se verán atravesadas por conocimientos y discursos transdisciplinares, como lo evidencian los trabajos presentados. La arquitectura, en tanto ars pública, vinculada indefectiblemente a los modos de habitar, siempre se ha mantenido permeable y atenta a los discursos más amplios de la cultura. Y es en estos diálogos donde los problemas arquitectónicos encuentran su más profundo sentido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina. Muy bien. Qué precisión con el tiempo. Gracias por... Fui rápido porque lo veníamos calculando. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar al segundo equipo. Ellos son Rodrigo Fernández Bufa y Maximiliano Ciacchini. Su ponencia paper es titulada Experiencias pedagógicas en posgrado, experimentaciones proyectuales materiales. Y ellos también, como introduje, son del ámbito de la FADUA, desarrollan sus investigaciones en el Centro Poiesis y trabajan en la maestría de investigación proyectual. Impecable, gracias Laura. Bueno, vamos a contar lo más breve que podamos un poco el recorrido que hacemos en el taller 2 de la maestría en investigación proyectual con orientación vivienda, cuyo director es el doctor Sarkis. Muy brevemente, una especie de anclaje o posicionamiento dentro de la investigación proyectual. Nosotros tomamos como marco base la epistemología de la investigación proyectual desarrollada por el doctor Sarkis, y a partir de ella, que tiene una serie de variables e indicadores, entre los cuales se encuentran los campos, las dimensiones, los contextos y los fines, nosotros nos posicionamos sobre la variable de los fines, y sobre ella trabajamos en este taller, entendiendo que los fines dentro de esta epistemología están divididos en fines o intereses internos de la disciplina, fines que tienen que ver con la sociedad o con requerimientos de la sociedad, y un tercer punto que tiene que ver con los fines mixtos o un anclaje intermedio, una postura mixta entre los dos anteriores. Dentro de eso, nosotros venimos trabajando con este taller hace ya varios años, y algunas de las experiencias que hemos transitado fue la publicación de un libro allá por el año 2015-2016 con una serie de textos, y dentro de esos, uno de producción por parte del doctor Fernando Gallego, que es un filósofo. Él extiende un poco la noción de fin, y dentro de ella ancla o vincula la noción de experimentación proyectual con la noción de fines mixtos. Esa vinculación la hace porque él entiende que los fines mixtos son el lugar posible o permeable para desarrollar un lugar a la investigación, porque es el lugar donde puede aparecer la novedad,
porque mejor se entienden los ámbitos para la problematización. Perdón. Y otra cuestión que también muy brevemente queremos poner sobre la mesa es que la noción de problema que vamos a estar abordando y presentando no es una noción de problema como un fallo, como un obstáculo, o sea, no es una noción de problema que esté vinculada con la técnica o la biología, sino más bien, si se nos permite, una afiliación del orden de lo matemático, en el cual todo lo que tiene que ver con un problema no tiene que ver con algo no deseado, sino todo lo contrario, sino con un reordenamiento de los temas que ya uno venía trabajando. Perdón si fue demasiado rápido, pero bueno, no nos queremos pasar con el tiempo. Max. Sí, gracias, Rodri. Y más específicamente respecto al taller, en el marco del taller 2, correspondiente a la maestría en investigación proyectual, la producción de conocimiento se desarrolla a partir de una práctica proyectual en estrecha relación con la elaboración de un saber hacer material propio. En torno a la tríada materia, material, materialidad, la construcción de modelos físicos admite analogías materiales en diversas escalas de aproximación, consolidándose estos modelos como maquetas analógicas que denominamos. Es decir, la materialidad de las mismas no implica una relación representacional directa con otro material en una escala diversa, sino que la materia con la que son desarrolladas es considerada de acuerdo a la misma versatilidad material. Las propiedades materiales de la maqueta, así, son puestas en juego en cada una de las diversas etapas de consolidación hasta la conformación de una maqueta analógica compleja, que permita evaluar tanto las lógicas organizativas propias de ella como su coherencia interna de la investigación más general. El curso propone un trabajo respecto a sucesivas experimentaciones, las cuales operan con autonomía parcial respecto al desarrollo más general. Consideramos que el proceso de investigación permite establecer recortes, promoviendo el sentido primero de la investigación proyectual, el cual es problematizar la visión disciplinar canónica, en este caso respecto a la condición material de la arquitectura. Desde la elección de la materia, entonces, con la que se trabajará, se indaga acerca de las posibilidades y restricciones que la misma habilita e impide en cada caso, desplegando disposiciones y configuraciones nuevas. Estas maneras de operar son planteadas evitando prefiguraciones formales y asumiendo una posición crítica respecto al hacer proyectual y a sus potencialidades y límites materiales. Cada una de las experimentaciones proyectuales se encuentra un anclaje en el tema de investigación de la tesis e incorpora indicadores de la epistemología de la investigación proyectual, entendiendo a la fase experimental como una articulación necesaria y obligada de la investigación en proceso. Entonces decimos que los objetivos del curso son dos. Por un lado, el desarrollo de estrategias de trabajo que apunten a evitar prefiguraciones formales a través del despliegue de procedimientos sistemáticos que generen caminos proyectuales inesperados durante el mismo proceso. Y por otro lado, la construcción más concreta de series de maquetas analógicas que impacten en el proceso investigativo proyectual, propiciando alternativas novedosas al tiempo que configurando a la maqueta analógica como una herramienta indispensable para la producción de conocimiento en arquitectura. Respecto así, más específicamente a la metodología, se propone una serie de experimentaciones materiales en torno fundamentalmente a la tectónica, a los modos de aparecer de los materiales y a las formas de habitar, con el objeto de que estas exploraciones emergentes se consoliden como experimentaciones proyectuales abiertas. De esta manera se propone evaluar la propia consistencia interna de la investigación al revisar su teoría, su metodología y su técnica. El desarrollo de cada una de las experimentaciones se encuentra dividido en etapas sucesivas que denominamos fases. Dichas fases se articulan entre sí en una concatenación que implica diversos gradientes de complejidad y progresivas síntesis gráfico-textuales. ¿Hasta ahí, no, Max? Sí. Bueno, ahora también, muy brevemente, para sumar a lo que comentaba Max, en este cuadro, uno de los temas que nosotros queremos, o sea, si bien hay una vinculación y una concatenación entre las experiencias y hay cierta autonomía, también hay un anclaje muy fuerte con lo desarrollado, tanto en el taller previo de la maestría, que tiene que ver con una construcción de los programas complejos, lo cual
habilitaría otra charla o otra ponencia, y los talleres posteriores de construcción de tesis, proyecto y demás. Esa vinculación nosotros no solamente la hacemos a partir de las experimentaciones con el tema o el problema, sino también a partir de la construcción gráfica, matérica de todo el taller y una construcción en relación a lo textual y los enunciados proyectuales. Entonces, ese ida y vuelta entre lo textual y lo gráfico, entre las palabras y las cosas, en palabras de Foucault, es lo que nosotros entendemos puede dar un salto en la construcción de conocimiento. Por último, muy brevemente, y ya un poco pasados en tiempo, hacemos un repaso sobre las fases. Lo que les vamos a presentar son dos cuadros, o dos trabajos, mejor dicho. Uno que tiene como características más estereotómicas y otro más tectónico. Una primera fase donde el estudiante Nicolás, se define por la selección de unos bloques de poliestireno expandido, y la estudiante Malena elige la madera balsa. Una primera fase donde se empiezan a desarrollar una serie de transformaciones, ya sea generación de piezas o transformaciones sobre el material. Una serie la construcción de piezas está anclada directamente a las propiedades de ese material. Después, distintas fases sucesivas donde aparecen las modificaciones, ya sean modificaciones del orden de transformaciones matéricas, donde se les aplica distintos procesos físicos a los materiales, o transformaciones del orden de lo morfológico también. Y después una tercera fase donde aparece la instancia de la proliferación y la multiplicación, ya sea de operaciones sobre un material o de repeticiones de piezas o de materiales. Por último, en las fases 4 y 5 hay una reapropiación sobre los trabajos, sobre las maquetas arquitectónicas complejas que se han ido desarrollando, hay un redibujo. Se vuelve con una vinculación más fuerte sobre el trabajo de los programas complejos en primer cuatrimestre, vinculándolo, por ejemplo, en este caso, con el trabajo de la luz y un estudio de los distintos gradientes de la luz. Y en el caso de Malena, el redibujo la vuelve a acercar al problema de las escenas y el movimiento. Por último, en la fase número 5, incorporamos también cuestiones relativas al habitar, a las problemáticas del habitar en la arquitectura, y en un ida y vuelta entre prácticas del habitar y configuraciones que se ven un poco en estas presentaciones. Bueno, y hasta ahí. Les pedimos disculpas si nos hemos extendido un momento. Gracias. Gracias, está muy bien. Perdón la tiranía del tiempo, pero en esta modalidad se hace muy largo, si no todo el día para escuchar otras mesas. Muy bien, vamos a escuchar el tercer trabajo, que es del equipo de investigación de Lorena Gressner, Fernando Esperanza, Roberto Londoño, Marcela Castresana, Ayelena Añese, Juan Emilio Lemos y María Rosario Díaz. Ellos también son del ámbito de la FADUBA, desarrollan sus investigaciones en el Instituto Superior de Urbanismo y en el marco de la Cátedra de UNESCO Ciudad y Proyecto y Cátedra Esperanza e Introducción al Conocimiento Proyectual. Y la ponencia que han presentado en este caso es un paper titulado Una mirada transdisciplinar del proyecto, diferencias y semejanzas como oportunidad didáctico-pedagógica. Bueno, a ver, me avisan si se ven. Ahí se ve perfecto. La propuesta de esta investigación se sitúa frente a la transdisciplina del proyecto como condición necesaria en las indagaciones didácticas, así como en la práctica profesional presente. El trabajo presenta en esta primera parte una posible relación entre las prácticas y la docencia. La variedad de posibilidades que suponen los abordajes contemporáneos deja ver la necesidad de una formación más amplia y enriquecida, a la que se debe sumar la inminencia del mundo digital como medio genérico, pero también como contenido que habilita nuevas formas de pensar y hacer, lo que tiene consecuencias tanto en la práctica docente como en la práctica profesional. Lo interesante en cualquier caso es la manera como la digitalización incide en la formulación de los contenidos y en la valoración de espacios tradicionales como el taller,
o la necesidad de construir una didáctica acorde con este medio. Entendemos la relación entre disciplinas como un nuevo conocimiento que surge a partir del entrecruzamiento, interacción, intermediación, propuesta y argumentación de las diversas miradas. Proponemos entonces una matriz que presenta 3 miradas. La primera es la mirada analítica, que trata del encuentro puntual entre una de las 6 posibles disciplinas y uno de los 3 enfoques. De este entrecruzamiento se puede derivar una manera de ver en la que se enfatiza el sentido del orden, de la percepción o bien del significado. Esta mirada analítica tiene por tanto un fuerte carácter intradisciplinar que pone el acento en marcar las diferencias. La segunda supone una mirada compuesta. Se trata esta vez del encuentro entre 2 disciplinas proyectuales y uno de los 3 enfoques. Con esto se puede demostrar un segundo grado de complejidad. Aparece evidenciada la interdisciplina como condición para el proyecto, lo que marca las diferencias, pero con un grado en la semejanza. La tercera aproximación supone ver la mirada holística. Se trata de mirar en este caso la integralidad del proyecto en cada una de las disciplinas, lo que lleva a la transdisciplina. Si bien estas relaciones constituyen un primer abordaje que muestra posibles combinatorias entre las disciplinas, la configuración del pensamiento proyectual tiene además otras variables que superan su propio campo y se vinculan a los contextos de producción y de aplicación, lo que lleva a considerar aspectos de otras disciplinas, esto es, a la necesidad de ver las disciplinas proyectuales inscritas en un campo más amplio. Caso 1. Análisis crítico de ejemplos paradigmáticos del diseño. Se trabaja colaborativamente en la construcción de 2 matrices enunciadas en el apartado anterior, a fin de reflexionar sobre las semejanzas y diferencias que las áreas proyectuales tienen en común. Caso 2. La mirada al paisaje urbano como espacio de la interdisciplina. Reconocer las características, relaciones, solapamientos, problemáticas y oportunidades que presenta la práctica proyectual. Caso 3. Variación 1. Se parte de la formulación de una estructura en 3 dimensiones con fideos a la que se le proponen obstrucciones de fuerte carácter heurístico. Los alumnos deben proponer finalmente escala y contexto posibles que habiliten la discusión sobre el artefacto diseñado. La finalidad es que emerja el programa a lo largo de dicho proceso como hibridación entre las áreas del proyecto, enunciado en términos de voluntad de ser. Caso 3. Variación 2. Se producen composiciones espaciales que tienen un punto de partida en algún sistema compositivo preexistente, generando así facilidades abstractas que en su desarrollo, adaptación y cambio de escala pueden producirse en productos espaciales espirituales o comunicacionales. Estas preguntas nos presentan las variables del problema, las cuestiones que consideramos en la definición de un principio de semejanza que admita a su vez las diferencias. La mirada a ciertos proyectos contemporáneos de carácter interdisciplinar nos ha permitido entender que las fronteras de las disciplinas clásicas se han desdibujado y resulta pertinente indagar justamente en aquello que tienen en común, en sus semejanzas. La superficie aparece entonces como una entidad polivalente que permite atender estas variables. Plantea una relación bajo la noción de intermediación en la que el problema de la superficie en la interdisciplina del proyecto puede ser entendido como un doble juego teórico y a la vez proyectual. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Bueno, y ahora, por último, voy a contarles yo algunos puntos de la ponencia que presentamos, quiero decir, de parte también de la Secretaría de Investigación, porque es un trabajo colaborativo y que desarrollamos en equipo también. Y la ponencia se titula Conceptos que crean oportunidades de aprendizajes, la experiencia de los asistentes de moderación en las jornadas de investigación, que les voy a compartir la pantalla primero.
Y ahí arranco. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, lo que van a encontrar después en las actas y en la ponencia escrita completa es un texto que lo que intenta hacer es recopilar todo el proceso por el cual llegamos a armar esta propuesta de que los estudiantes de grado participen de las jornadas de investigación. Que acá en el caso de esta mesa tenemos a Luciana y ya habrán visto que en todas las mesas temáticas había un moderador, como todos los años, que es algún investigador de posgrado, y un estudiante de grado en calidad de asistente de moderación. Lo que quería compartirles es una hoja de ruta, ya que no voy a poder extenderme en todos los pasos y todas las instancias que conllevó armar esta propuesta y llevarla a la práctica, pero sí se desarrollan en la ponencia escrita. Y quería quedarme con que fue un proceso bastante largo, con idas y vueltas, con discusiones al interior del comité creativo de las jornadas de investigación, donde esta idea de cómo incorporar o cómo generar este vínculo con el grado y las jornadas y la investigación y el posgrado es algo que venimos discutiendo hace ya por lo menos 2, 3 años, desde antes de la pandemia y desde el viejo mundo que parece ya tan lejano. Y tuvo como distintas etapas desde la construcción del problema, de entender por qué los estudiantes de grado no participaban quizás tanto en el evento, si tenían que participar o no, porque es una discusión que también se dio en su momento, buscar antecedentes, buscar herramientas teóricas que nos permitieran abordar este problema, pensar la propuesta e implementarla. Todo eso es un poco el proceso que fuimos llevando a cabo. Y nuestra intención es compartirlo también porque estamos seguros de que el éxito de esta propuesta y lograr esta continuidad o esta conexión entre grado y posgrado es necesariamente un trabajo colectivo y propio de la comunidad académica. No es algo que nadie pueda lograr de forma aislada, sino que requiere, y como ya venimos teniendo hasta ahora, el compromiso de muchos actores. Entonces, de ahí la intención de compartirlo. Lo que les quiero contar son algunos datos muy concretos que ayudan a entender la dimensión del problema que estamos abordando, la magnitud, por decirlo de alguna manera, y los principales pilares teóricos en los que nos apoyamos. Entonces, como les decía, lo primero que nos planteamos era construir esta problemática, ¿no? Nosotros hablábamos, bueno, hay como una aparente desconexión o como que los estudiantes de grado quizás que ni siquiera conocen el evento, se podría dar, no se podría dar. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue buscar si en otros eventos científico-técnicos, en otras jornadas, esto ya se había discutido y encontramos algunos antecedentes. Después hay un montón de bibliografía que ya ha abordado este problema de la desconexión entre grado y posgrado y esta transición. Y después decidimos encarar el problema desde el campo y desde el enfoque de la didáctica, ¿no? Que es un poco lo que tiene en común con las otras presentaciones. Les quería leer una cita de Camiloni, que es un texto que ella dice, bueno, ¿por qué es necesaria la didáctica y por qué nosotros decidimos incorporarla como enfoque? Que ella dice que la didáctica es necesaria porque permite adaptar y transmitir conocimientos disciplinarios, permite acercar el campo disciplinario a los y las estudiantes y permite lograr la inclusión de todos en altos niveles de desempeño e información. Entonces, nos parecía como era exactamente lo que estábamos necesitando. Y también yo venía con un poco de formación de la especialización en docencia universitaria, a lo cual nos pareció un enfoque pertinente. Y dentro de este enfoque de la didáctica, en relación a la línea que proponían las jornadas este año, decidimos adoptar una metodología que es propia del campo, por la cual uno toma una problemática, toma ciertos conceptos teóricos de campo y en base a ellos trata de armar una propuesta de mejora o de solución de esa problemática. Entonces esa es la metodología que desde la Secretaría usamos para armar esta propuesta y los conceptos en los que nos apoyamos, en este caso, son de Mariana Maggio, la didáctica en vivo, que tenía que entender con comprender este momento también en el que nos tocaba convocar a los estudiantes de la virtualidad, la distancia, que en este caso lo tomamos, en verdad, era casi un beneficio para nosotros, porque era mucho más sencillo
convocarlos y lograr participación de forma virtual, remota, que ellos puedan estar en su casa, puedan conectarse, después cortan y ya vuelven a cursar. Que distinto sería haber hecho la propuesta para que ellos tengan que ir presencialmente a la facultad un día, por ejemplo, a asistir a las jornadas. Y entonces el segundo concepto que vino a complementar es el de puentes tecnoeducativos de Karina León, que ella dice que esos puentes son herramientas que nos permiten unir universos distintos, que era también lo que nosotros necesitábamos. Unir el grado y posgrado, unir un saber en formación con un saber experto, unir distintos contextos, porque la realidad es que el contexto en el que un estudiante puede participar en un evento de este tipo es distinto del investigador que participa y es más como su día a día. Entonces, esto es un poco el aparato teórico desde donde hicimos la propuesta. Después quería compartirles algunos datos, porque el segundo paso que hicimos, además de armar este aparato teórico, es generar información estadística para poder dimensionar, ¿no? O sea, de cuántos estudiantes estábamos hablando, cuántos podrían llegar a participar, digamos, eran 10, eran 100, eran 1000, eran 100.000, digo. Necesitábamos saber cómo encarar el problema desde el lado cuantificable. Entonces, lo primero que buscamos es cuál es la continuidad entre grado y posgrado en general, ¿no? Ahí eso es la primera columna, que en las carreras de Argentina es en promedio cerca de un 30%, en FADU es un poquito más bajo, es un 25%. O sea, esto significa cuántos son los estudiantes que egresan y tienen un título de grado y deciden iniciar un posgrado. Y después lo otro que analizamos es la participación de expositores en la jornada, sí, digamos, en este evento, pero de los últimos 5 años. Más o menos anualmente participaron unos 500 expositores en las jornadas y solo un 4% de esos expositores son estudiantes de grado. Y lo otro que nos preguntamos era entonces, volviendo a esto de la continuidad entre grado y posgrado, ¿cuál era la continuidad que esos estudiantes, ese 4% que participaba como expositores, lograba dentro del evento? O sea, nos fijamos qué casos o qué personas habían participado como estudiantes de grado y después volvieron a participar una vez que continuaron sus estudios de posgrado. Y eso es un porcentaje muy chiquitito, del 10%, que es lo que marca la última columna. Entonces nos dimos cuenta que este problema que estábamos detectando de esta desconexión entre grado y posgrado realmente también se verificaba en estos datos o en estos números, porque aún estudiantes que durante su trayectoria de grado estaban interesados en participar y estaban interesados en el evento, no lograban darle continuidad una vez que pasaban al nivel de posgrado. Entonces, resumiendo muy brevemente, lo que estimamos es que hay un público objetivo o posible de participar de unos 500 estudiantes al año como piso, digamos. Porque ¿de dónde sale este número? Nosotros consideramos que los estudiantes de grado que denotan interés en investigación son, por ejemplo, quienes se anotan en la asignatura optativa de investigación, quienes piden hacer pasantías de investigación. También hay estudiantes de grado participando en los proyectos CIO, como están en las cátedras y en los equipos de ustedes. Nosotros, este número de 500 personas son quienes anualmente acreditan, digamos, algún trabajo de investigación. Y por fuera de esto, sabemos que existen otras experiencias como pasantes que quizás no toman el crédito académico, sino que simplemente hacen la pasantía. Sabemos que las cátedras los invitan a participar de sus trabajos de investigación, aunque eso no quede registrado. Hay cátedras de historia, sobre todo, o cátedras de teoría, que realizan trabajos de investigación durante las cursadas. Entonces, ese universo es como mucho más amplio y esto es lo mínimo que nosotros entendimos que podíamos apuntar. Entonces, de la propuesta, ya la habrán ido conociendo, ya vieron que están los chicos participando en las mesas, tienen tareas asignadas, se hizo una convocatoria con una circular especial para ellos, se hizo una sesión preparatoria. Lo que quería quedarme en este caso y contarles a ustedes es, si se quiere, la visión o la mirada sobre esta propuesta. Nosotros entendemos que y queremos que esto sea una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Como decíamos, integrar estos dos mundos, estos distintos saberes, y que sea una oportunidad de aprendizaje para todos. Para los estudiantes, lógicamente, por lograr participar en todo este entorno, conocer de qué va, qué es investigar, qué hacen los investigadores. Y para nosotros, como investigadores en formación, en mi caso, o formados en los casos de la mayoría,
es una oportunidad de aprendizaje también, por esto que decía que medio que nos vienen a mover un poco las estanterías, ¿no? Vienen a proponer cosas nuevas, a hacernos preguntas que quizás nosotros no nos habríamos hecho, a marcarnos cosas que habitualmente quizás entre los investigadores que ya nos conocemos pasamos por alto. Entonces, un poco la mirada sobre esta propuesta iba en este sentido, y también tenemos la intención de que sea algo extrapolable, ¿no? Estamos también tratando de documentar minuciosamente todo lo que se va desarrollando, porque nos gustaría quizás poder llevar la propuesta a otro tipo de eventos científico-técnicos. Entonces, lo último que les voy a contar, y para no extenderme demasiado, son los primeros resultados que fuimos teniendo, que fundamentalmente me parece que dan cuenta de que se aprovechó esta oportunidad de aprendizaje que estábamos planteando. ¿Por qué? En primer lugar, pudimos cubrir todas las mesas con asistentes de moderación, lo cual para nosotras antes de empezar ya había sido un éxito porque creíamos que íbamos a tener 5 o 10 interesados y dijimos, bueno, vemos qué pasa, cómo nos organizamos, y la verdad es que pudimos cubrir todas las mesas que había en el programa. Por otra parte, esto que decía también al principio, que ellos vinieron a proponer dinámicas nuevas, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, nos asignamos una tarea sencilla porque no sabemos cuánto tiempo van a disponer, cuánto les va a interesar realmente, si van a poder conectarse, y la verdad es que de parte de los asistentes de moderación superaron nuestras propuestas y vinieron con otras propuestas innovadoras, incluso nos llegaron a proponer, bueno, pero yo quiero participar en más de una mesa, además de las 9 palabras me gustaría entregar otra cosa, me gustaría también entregar un texto. Realmente fue superador de lo que nosotros habíamos planificado, y me parece que eso da cuenta de la inmersión y la implicación y el compromiso con el que asumieron la propuesta que les acercamos. Y por último, bueno, esto de que nos vienen a interpelar, ¿no? Que me parece que es lo más enriquecedor para todos. Y la última idea que quería marcar es la necesidad de este acompañamiento, ¿no? Entendemos que es fundamental, por un lado, que la institución de alguna manera apoye el trabajo que sabemos que hacen muchos docentes y muchos tutores de forma individual, de, bueno, un alumno que ven que tiene capacidad, bueno, acompañarlo, decirle, vení, anotate, hacer una maestría, hacer un posgrado, hacer este seminario. Sabemos que eso es un trabajo individual que lleva mucho tiempo, y es en cierta forma darles un lugar también para apoyarlo y acompañarlo. Y también tenemos la intención de generar estas instancias, como dijimos, con los estudiantes nos reunimos antes de las jornadas, durante las jornadas, y va a haber una sesión de cierre, y tratar de apoyarlos en que logren esta continuidad, ¿no? Que alguien que tiene interés en la investigación no quede perdido ahí en el tiempo y pueda darle curso formal. Así que bueno, eso fue todo de mi parte. Voy a dejar de compartir. Y vamos a abrir primero a preguntas que quieran hacer entre los equipos, consultas, dudas que hayan quedado. Si alguien se anotó algo ahí que quiera comentar, que quiera preguntar. Rita. Gracias. Lo mío no va a ser una pregunta, me quedaría con mucho gusto. He escuchado con mucho gusto esta mesa y bueno, leeré los contenidos de la mesa cuando se publiquen en breve. Y les dejo mi saludo porque tengo que ir a otra mesa a ver cómo están las cosas. Así que, perdón, entro interrumpiendo y mal, pero despedirme después es peor. Entonces, vamos a lo menos peor, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias, Rita. Muchas gracias. Gracias, Rita. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, alguien quiere despedirse, como Rita. Yo por mi parte celebro que tengamos en FADU estudios sobre didáctica y sobre pedagogía y con ese enfoque, ¿no? Me parece que es un camino que queda mucho por transitar todavía. Y me parece que los 3 trabajos que leí de los otros equipos lo abordan desde una metodología como muy concreta y muy fuerte, que me parece que eso está bueno. Bueno, y si no hay preguntas, dudas, le voy a ceder un espacio a Luciana, que nos trajo una actividad para cerrar la mesa y para hacer un poco de intercambio. Lu, si querés presentarte y contarnos
Dale. Bueno, mi nombre es Luciana, ya saben, estoy como asistente, como parte del proyecto que presentaba recién Laura. Y como modo de cierre teníamos la intención de generar una suerte como de mapa, que es una de las tareas que se me asigna a mí como asistente, para hacer un relevo de lo que es el debate al final de esta jornada. Y proponíamos como generar una mesa colaborativa en Miro, que ahora estoy pasando el link acá en el chat, que igual ahora voy a compartir pantalla por si alguno no puede entrar y quiere compartir, quiere participar mediante micrófono y no puede participar en su propia computadora. Y la intención es, ya hay ahí un diagrama principal como ya planteado por Laura ayer, y esto ya sí me pueden ver acá. Y están las palabras claves propuestas por los papers, cada uno de los proyectos que va a ser publicados. Y la intención sería generar de forma colaborativa algún tipo de desarrollo de los conceptos que fuimos escuchando recién en las presentaciones. Sí. Yo no puedo entrar, me parece. Ay, a ver, un segundo, dejo de presentar Eso te iba a decir, Lu, comparto el link que me pasaste ayer que se entraba directo. Porque hay que loguearse, ¿no? Es el mismo, perdón, ¿eh? Claro, sí pide... Lo vuelvo a pasar por las dudas, pero se supone que es el mismo. Bueno. Sí, ahí desde los últimos se puede acceder directamente, sin registrarse. Solo hay que poner un nick. Vale, ahí estamos. Cualquier consulta igual de los detalles técnicos, pregunten acá abajo, dejé algunos como recursos más a mano, pero haciendo doble clic se genera cualquier elemento de escritura y después se puede modificar una vez creado, por si alguno todavía no trabajó con esta app en particular. También le diré, Luciana, lo que recopiló son como las palabras claves sobre la izquierda que cada uno entregó en sus trabajos. Si podemos sumarle, no, yo noté algunas que me parece que no están como palabras, por eso se pueden poner 5, pero que aportan y creo que hacen a la discusión que se tuvo hoy y a las presentaciones. Si alguno quiere sugerirle otras palabras clave que entiende que tienen sus trabajos, también sería bueno. ¿Puedes compartir, por favor, Lu? Ah, sí, compartirlo acá. Mira. ¿Podés? Si no, yo comparto. Una pestaña. Ahí estamos. Gracias. Ahí sobre la izquierda, esos cuadraditos por cada color es una presentación. Y sobre la derecha está el tablero para los que se animen a generar vínculos o nuevas relaciones que encontraron. Y como decía, quizás ir pensando en sumar, ¿no? Algunas palabras claves que cruzan a todos los trabajos. Por ejemplo, hablamos, didáctica, desde ya que estaba ahí como palabras claves. Yo leí también que varios de los trabajos cruzábamos el tema de la oportunidad, ¿no? Como concepto que me parece que puede sumar. Y el concepto que lo que comentaban Rodrigo, por ahí Maximiliano, el tema del problema, yo lo entendí también más como eso, ¿no? Como oportunidad. Sí, en nuestro caso, la cuestión del problema es como la construcción del problema. Claro, que es como lo importante. Y cómo el argumento teórico en realidad permite construir el problema. Sí, eso también es un tema que cruza a todos, que me parece que está bueno, como todos tienen una metodología de trabajo desde la teoría y desde lo conceptual dentro del ámbito del proyecto, que me parece que también es interesante y es algo que tenían en común.
Sí, tal cual lo que decían, coincide con lo que decía Lorena y Carolina. Yo no sé si es parte de la propuesta para este momento, pero les quería hacer tanto a Lorena como a Carolina, sobre todo a Carolina, pero a Lorena también, ¿cuáles eran los productos que producían en sus talleres? No sé, por ejemplo, Carolina, entiendo que hacen como estos diagramas que mostraban, pero por ahí, no sé, también hay como escritos o maquetas, o no sé, bueno, quería preguntarte eso. No, está bueno porque no lo aclaré en realidad. En realidad nosotras estamos a cargo del área de investigación en la maestría en proyecto. Entonces, la otra maestría en proyecto es que tiene como algunas cosas en común y aparte, bueno, bibliografía también que a veces compartimos. Está armada como en 3 áreas. Hay una que es la de los talleres de proyecto, otra que es de teoría de la arquitectura, y otra es el área de investigación y teoría del proyecto. En realidad, en el área de investigación trabajamos primero en teoría del proyecto, es una materia como más teórica, y luego son 3 cursos de un cuatrimestre cada uno, donde el primero es taller de investigación 1, taller de investigación 2 y taller de trabajo final, y todo el trabajo a lo largo de esos 3 cuatrimestres es, los primeros 2 es armar el plan de trabajo final, o sea, el plan de tesis, ¿no? Que en la mayoría ahora es trabajo final, y en el taller de trabajo final ya empezar a desarrollar el trabajo final, que es obviamente un trabajo proyectual, pero que justamente, digamos, tiene como toda una parte teórica, argumentativa, digamos, que implica construir un problema, digamos, que va a ser investigado a través del proyecto. Entonces, en realidad, el producto nuestro justamente es, por un lado, armar esos planes, y por eso esta trama teórica es tan importante, porque es lo que permite, digamos, construirlo. Y recién en el taller de trabajo final empiezan a haber desarrollos proyectuales, que en realidad ellos empiezan a hacer en el taller de proyecto 3, donde ya tienen más o menos los temas de investigación. Ese taller también se aprovecha para avanzar proyectualmente en paralelo. Pero digamos, el trabajo es más la construcción del plan. Y lo que acá presentamos tiene más que ver con esa parte de la trama teórica, ¿no? O sea, de los argumentos que están detrás del proyecto. Y es las estrategias para armar ese argumento también. Los gráficos estos los hicimos nosotras porque eran como 2 modos diferentes. Digamos, uno digamos que implica como esto de ir de lo macro a lo micro, como y encontrar, bueno, la especificidad arquitectónica que sí va a poder ser indagada a partir del desarrollo proyectual, y en el otro caso, en el trabajo de Luciana Lima, es más una constelación de cuestiones, digamos, teóricas y de problemas que se entrecruzan, ¿no? Digamos, en ese sentido, digamos, arma más como esta trama más de tejido en un punto. Por eso la pensábamos más como una constelación. Buenísimo, mucho más claro. Gracias, Carolina. Gracias. Sí, además entiendo, también un poco en relación con lo que decías, Carolina, y las 3 ponencias, digamos, las 3 primeras de hoy de la mesa, que el proyecto pasa a ser parte de la construcción del problema y de la construcción de conocimiento, ¿no? Como última instancia, o como primera instancia en definitiva, y no como meramente una ilustración de toda una construcción teórico-argumentativa. Entonces me parece que ahí, creo que hay como un punto de contacto muy fuerte entre las 3 ponencias. Digo, me parece que es lo que nos vincula también nosotros desde la maestría en investigación proyectual, lo entendemos así, ¿no? Como que parte de la construcción de conocimiento tiene que ver con el proyecto como herramienta esencial de la arquitectura, digamos, y no como meramente una ilustración de otras propuestas argumentativas teóricas. Totalmente, sí, digamos, nosotros lo planteamos del mismo medio, o sea, en el ámbito de una investigación académica, el proyecto es el medio, digamos, ¿no? O sea, no es un fin en sí mismo desarrollar un proyecto, que obviamente también hay que hacerlo, pero digamos, bueno, ¿qué permite conocer ese proyecto, fundamentalmente? Por eso es importante, bueno, como construir el problema en esos términos, bueno, de qué se va, qué es posible conocer a través de esta investigación proyectual. Sí, tal cual. Sí, a nosotros nos gusta decir que, digamos, lo que construimos son procesos proyectuales, digamos, que por supuesto culminan en un producto, corpóreo o no, pero, digamos, ponemos el foco en los procesos que son, de alguna manera, en el ámbito didáctico proyectual, pretextos de interacción, pretextos para poder abordar la episteme planteada, que es, en definitiva,
el texto en discusión, ¿no es cierto? Me parece que tenemos en contacto un montón de cosas. Sí, puntualmente. Súper interesante las distintas ponencias y creo que lo que está mostrando es la cultura FADU que es esto que tenemos en el pabellón 3 de Ciudad Universitaria, aunque ahora estemos en los cuadraditos, pero que ha impregnado en el país muchísimo y en toda la región, ¿no es cierto? Y que lo cuidamos con mucho recelo y lo trabajamos, por lo menos en el CBC, en el doctorado, en el ámbito de investigación, desde la transdisciplina, desde la interdisciplina, mientras que en el resto de las carreras todavía, en las 6 carreras todavía hay una mirada muy profesionalista, muy, digamos, preocupada por ese producto, preocupada por eso cuando los congresos nos preguntan qué hacen, digamos, nosotros todos los años podemos cambiar, igual que lo pueden hacer ustedes seguramente, porque en definitiva lo que se discute es los abordajes, los procesos, el cómo se encuentra cada actor cómodo o no, o incómodo justamente en tensión, proyectando. No sé, Lore, ¿qué ibas a decir? Que te corté, perdóname. No, que puntualmente, recién decíamos en el chat cuántos puntos en común era que lo que están contando como dentro del trabajo de la maestría, con lo que tiene que ver con lo estereotómico y lo tectónico, que es un tema que puntualmente estamos trabajando en este bloque con los alumnos de Proyectual 2. Ese grado como obviamente, ¿no? En esta relación de grado que justamente planteábamos, pero bueno, también nos llamó, nos pareció interesante. En ese sentido también yo creo que todos los trabajos tienen una mirada transversal de la necesidad de generar lazos, ¿no? Esto de que hablábamos de plantear, bueno, lazos entre disciplinas, lazos entre niveles, como empezar desde esta mirada como más de la complejidad. Ahí sí me se despide. Chao, Sime, gracias por todo. Que me parece que también ha sido interesante la mesa y que nos encontremos todas estas investigaciones hoy. En lo que esta mural que pasaron queda abierto, ¿no? Un ratito más para que lo podamos seguir trabajando al final. Gracias. Sí, si quieren sumar más ideas son más que bienvenidas ahora cuando cortemos. A mí también me parece que la presentación que hizo Carolina y la ponencia es como súper pertinente al tema de las jornadas, ¿no? Por eso no entendía lo que contabas, esos gráficos ¿los armaron ustedes a posterior sobre los trabajos de los estudiantes o los arma el estudiante? Sí, no, los armamos nosotras porque en realidad en la maestría nos encontramos con que, en realidad, a ver, como algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con los ejercicios que presentaron, digamos, en el ejercicio, digamos, proyectual, digamos, lo que viene dado, por ahí a veces es como ese marco teórico y, bueno, ciertos procedimientos, ¿no? que se presentan para trabajar en los talleres. El problema en la maestría es como que eso lo tiene que construir el maestrando, digamos, para su propio trabajo final. O sea, bueno, y un poco lo que decía, digamos, en ese sentido, digamos, la construcción de la trama teórica y el problema va a habilitar algunos procedimientos que van a ser pertinentes para indagar en esos problemas y otros no, porque, digamos, en ese sentido ya ahí direcciona de algún modo las posibilidades de los procedimientos. Nosotras hicimos esos gráficos porque en realidad nos encontramos con que cuesta mucho a los maestrandos construir ese marco teórico y esa argumentación, digamos, construirlos ellos mismos para su propia investigación. Digamos, a veces, digamos, por ejemplo, estos dos casos que presentamos tenían estos temas, algunos otros indagan sobre cuestiones más materiales, ahí ya es el interés de cada uno de los estudiantes. Entonces, bueno, digamos, a nosotros nos servía para pensar de qué modo en ese momento que uno está frente a la maraña de bibliografía, de conceptos, de digamos, algo que se tiene que ordenar también para darle sentido a las preguntas de investigación, bueno, como dos estrategias diferentes, unas que a veces van como de lo más general y más extradisciplinar, digamos, más allá de que tenga, por supuesto, sus vínculos con la arquitectura, hacia, bueno, digamos, cómo esos temas más generales luego, digamos, pueden indagarse arquitectónicamente, ¿no? En nuestro caso.
a través del proyecto. Y en otros casos, digamos, bueno, esa estrategia, digamos, más de lo más general a lo más específico, podríamos decir, no se da, digamos, como en el caso de Luciana, digamos, donde realmente hay como un entramado, digamos, mucho más jerárquico, ¿no? de las teorías, de los conceptos, de los problemas que ella va planteando. Pero, digamos, tenía más que ver con eso, digamos, a nosotros nos sirve justamente para ayudar a los maestrandos a construir esa trama teórica, que en el caso de una investigación académica es fundamental, porque no se trata de hacer un proyecto más, como en el grado, como uno haría en el estudio, sino que, bueno, puede hacer un aporte a la propia disciplina después. Entonces, ese marco, si no está, bueno, las preguntas ahí ya tampoco tienen sentido. Tiene más que ver con eso, como estrategias para armar esa trama. Sí, no, porque como imagen me parecía súper potente, incluso para proponérselas para que la armen ellos mismos, ¿no? Sí, está bueno, eso no lo habíamos pensado, pero está bueno. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Yo no les quiero robar más tiempo si se tienen que ir porque era hasta 9:50 en teoría. Bueno, queda el mailing, quedan los contactos para si queremos seguir charlando después. Y sí, queda el muro abierto por si quieren sumar algunas otras relaciones, algunas otras ideas que se les ocurran en el transcurso de la mañana. Podemos terminar de tomar nota ahí. Bueno, gracias por el espacio. Muchas gracias. Por la participación. Gracias. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Muy buenos trabajos. Gracias. Gracias. Gracias.